Vamos a comenzar ahora sí. Em, Hemos visto hasta ahora este proceso simpaticísimo llamado la Guerra Fría, ¿no? Yo les dije, quizá lo que se torne el final más interesante es cuando hablemos de lo que pasa después de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, al menos ya llegamos al final. Em, para esto nos precede aquella vieja presentación que hicimos ya hace un par de semanas, ¿no? Sobre la década de las crisis, la década de los 70s, como para los dos bloques, termina siendo una década donde ambas superpotencias pasan por crisis económicas, por supuesto, pero también políticas. Eh, y eso es lo que hace que, digamos, sea tan peculiar el asunto del fin de la Guerra Fría. No se podría entender sin lo que pasa en la década de los 70. Pero bueno, vamos a comenzar. Hablaríamos hoy del desmoronamiento del bloque comunista y yo creo que dejaríamos para el día de mañana el asunto de el ascenso de Estados Unidos, si es realmente un ascenso, y qué pasa con el resto del mundo, ¿no? Porque siempre hablamos básicamente de lo que pasa con la Unión Soviética, con Estados Unidos, pero de pronto parece que el resto del mundo no existiera, ¿no? Para ustedes, ¿cuál sería el hecho que marca el fin de la Guerra Fría? Pues yo desde que A ver, Zulim y luego Eva. Bueno, es que algunas lecturas decían que como tal el principio del fin de la Guerra Fría sería la caída de Berlín, del muro de Berlín. Ok, ¿tú Eva qué dices? sí, también igual que hubo como ya problemas económicos, ¿Mm? entonces fue también un factor de lo que llevó al desmoronamiento. Sí, claro, lo económico también le pega, ¿no? A ver, es que esto del muro de Berlín, y miren que tenemos aquí una simpática imagen, ¿no? Es el más, es el más simbólico, pero no necesariamente es el momento cumbre, ¿no? Vamos a ver qué es el muro de Berlín y por qué se cae. Esperen que se me pausó, va de nuevo. Pero vamos aquí, ¿no? Aquí vamos.
Estuvo, creo yo, bueno el video, ¿no? Un resumen rápido, ¿no? De qué es el muro de Berlín. A ver, es importante, es muy simbólico el muro porque lo hice al inicio del video, ¿no? Este es el punto de más notorio de la división entre la Alemania oriental y la Alemania occidental y por ende es la puerta de entrada, digamos, física, se puede ver, ¿no? Del el bloque capitalista con el bloque comunista, ¿no? Y Berlín es bastante peculiar porque es una ciudad que físicamente está dentro del territorio de la Alemania Oriental, pero ya sabemos que cuando se dividieron el país, a Berlín la partieron igual en partes, ¿no? O sea, que Berlín propiamente está establecida del lado oriental, ahí la mitad le corresponde a Europa Occidental, digo, perdón, a Alemania Occidental y la otra mitad a Alemania Oriental. Eh, la canción que escogieron para el video no es aleatoria. ¿Alguien la conoce o sabe quién es el grupo que la canta? Sí, Pink Floyd. ¿Y sabes cómo se llama la canción, Frida? No, sí es que no sé si he escuchado las dos versiones, tanto la, digamos, original como la de las mañanitas. Ok. Bueno, la canción la compone Pink Floyd justo para celebrar el hecho. O sea, es una canción escrita para hablar del muro. La canción se llama The Wall, el muro. Es justo hecha en el momento de la caída del muro, ¿no? Se inspiran, ¿no? Estos chavos, chavos entonces ahora son los dos señores, este, y componen, graban la canción y es un éxito de finales, de principios de los 90. El muro se cae en noviembre del 89, 9 de noviembre del 89. Bueno, o sea, el muro es simbólico por eso, ¿no? A ver, ya habíamos hablado de estos personajes. Khrushchev, que ya dijimos que es este líder soviético que se da cuenta que no se le puede ganar a Estados Unidos tan fácil, ¿no? Sin meterse en una guerra nuclear. O sea, la lección de Khrushchev es, no podemos ganarle a Estados Unidos sin caer en la guerra nuclear. Y como es preferible no tener un invierno nuclear, o sea, y morir todos, ¿no? En un desastre de proporciones épicas, mejor coexistamos pacíficamente, ¿no? Bueno, Khrushchev es el mismo que se da cuenta que las tensiones en Berlín son de ese nivel. Digo, no es que son a la mano de la caridad, ¿no? Simplemente se da cuenta que hay que ponerle un freno y ordena la construcción del muro, ¿no? Ya veíamos. En una sola noche, ¿eh? Esto es impresionante. La noche del 13 de agosto del 61, levantan el muro de Berlín, ¿no? Primero ponen un muro de vallas de alambre de púas, ¿eh? No crean que, o sea, digo, es rápido, pero porque y luego lo van, digamos, tecnificando hasta hacer estos bloques de concreto que en el video se ve cuando lo derriban, ¿no? Em, es muy simbólica como esa imagen como el del fin de la Guerra Fría, porque pues está en los medios, ¿no? Primero el muro representó la división entre el este y oeste y luego los mismos alemanes derrumbando el muro, pues es el fin, ¿no? O sea, eso se entiende muy bien. Ahora, eso no fue todo, en realidad es lo simbólico, pero no es todo lo que pasa, ¿no? En realidad, el primer movimiento del que convendría hablar, que pone a temblar a los regímenes comunistas, es el movimiento polaco del sindicato Solidaridad, que lleva al final del comunismo en ese país. Eh, bueno, Solidaridad es una federación de sindicatos no asociados al Partido Comunista y esto está muy importante, ¿no? Dijimos que cuando vimos que era el comunismo, que en el pensamiento comunista los obreros de inmediato se iban a organizar alrededor de los partidos comunistas porque iban a reivindicar la lucha de clases los partidos comunistas, ¿no? Se iban a decir, es el problema y vamos a atacarlo. Entonces, es extrañísimo que tengamos entonces sindicatos que no son comunistas, ¿no? Eso no lo entienden el Partido Comunista Polaco, ¿no? Y además, ¿qué base tiene, no? El, este es un movimiento sindical apoyado por la Iglesia Católica. ¿Alguien sabe de qué nacionalidad era el Papa Juan Pablo II antes de ser Papa, por supuesto? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿alguien sabe de qué nacionalidad era Juan Pablo II antes de ser Papa? ¿Era de Polonia? Justo, era el Papa polaco.
Increíble que el Papa polaco, que además, a Juan Pablo II le había tocado vivir los horrores del nazismo, o sea, es un hombre del siglo XX, vive el horror de la invasión nazi, el, el inicio del gobierno comunista, de hecho, y luego entra al seminario, luego le tocan todas las prohibiciones a la Iglesia Católica, ¿no? En general, los regímenes comunistas están en contra de cualquier tipo de religión, no solo del catolicismo, sino de cualquier. Acuérdense que les decía yo que para Marx la religión es una superestructura, y acuérdense que las superestructuras son, para Marx, las justificaciones de las relaciones de dominación. Lo que hay que hacer es acabar con las superestructuras para que dejen de justificar la dominación. Bueno, siendo así, pues ahí hay un problema de interpretación. O sea, ¿qué hacemos con la Iglesia Católica? Pues la prohibimos. Y dice los polacos pues, sobreviven. La Iglesia Católica es una superviviente, yo creo, de la Guerra Fría. En términos de las prohibiciones, la prohibición del culto público, por ejemplo, la regularización de los sacerdotes, un montón de cosas. A pesar de eso, pues ahí están, ¿no? Y de hecho, Juan Pablo II es el mejor ejemplo, ¿no? Es ordenado sacerdote creo que al mes o a los 2 meses de que se instaura el gobierno comunista. Y pues no solo se ordena sacerdote, llega a ser papa, ¿no? O sea, es el máximo rango que puede alcanzar un, un clérigo en el catolicismo, pues es ese, ¿no? Y alcanza ese puesto después de eso. Entonces, ya siendo papa, le invierte, él conoce de cerca al dirigente de este movimiento, a Lech Walesa, o sea, lo trató cuando Juan Pablo II, antes de ser elegido papa, era arzobispo de Cracovia, que es la segunda ciudad más importante en Polonia. Como arzobispo había conocido a este hombre Walesa y se había dado cuenta de este hombre tiene ideas nuevas que estamos en Polonia, ¿no? Entonces, cuando llega al trono de San Pedro, pues, se dedica a financiar a Solidaridad. Está muy interesante porque en cualquier otro momento de la historia cualquiera se hubiera quejado de que no, la iglesia fue, ¿no? Respaldando ahí un sindicato, pero aquí fue fundamental porque probablemente sin el financiamiento que recibe del Vaticano Solidaridad, poco hubiera hecho, ¿no? Alguna cosa, pero quizá menos. Bueno, lo importante es que en 1980, fíjense, ¿no? Todavía estamos en los 80, todavía Brezhnev, este personaje tan espantoso del que ya he hablado muchas veces, sigue gobernando la Unión Soviética con mano dura y el bloque oriental, ¿no? Establece una... Solidaridad convoca a sus agremiados a hacer huelgas generales. Las huelgas generales de Solidaridad provocan un caos, porque Solidaridad ha recogido agremiados durante varios años, sobre todo de la industria pesada, la industria metalúrgica. De hecho, a esa pertenece Walesa. Walesa fue un obrero de una metalúrgica durante muchos años, y de los puertos, es la otra cosa a la que de los que son básicamente los agremiados de Solidaridad, pues paran la economía polaca, ¿no? El gobierno polaco comunista pues está ahí preocupado, ¿no? Recibe una regañada de Brezhnev. ¿Cómo es posible que sea, ¿no? Que un sindicato no comunista se atreva a hacer esas cosas, ¿no? Pues prohíben por ley el sindicato Solidaridad, persiguen a sus miembros, se tienen que esconder, y implementan durante 2 años, entre 1981 y 83, una ley marcial en Polonia. O sea, el ejército pasa a tomar el control de las instituciones, de las principales empresas del Estado, ¿no? Y hay toque de queda, hay prohibición de la salida del país, una situación muy crítica, ¿no? Pero Solidaridad, a pesar de estar proscrito, está prohibido por ley, siguen ahí, no salen del país, se organizan, ¿no? Es un poco como la resistencia a la invasión nazi, ¿no? Y para 1989, después de presionar desde la clandestinidad, aceptan reunirse en unas pláticas con el gobierno polaco, las llamadas pláticas de la mesa redonda. Y la presión que tienen los gobiernos comunistas es mucha.
¿no? Las protestas comienzan a incrementar, Soledad amenaza con nuevas huelgas, ¿no? Acuérdense que dijimos que el bloque comunista está en una crisis económica desde que llega Brezhnev. Claro, a la crisis económica, si le sumas huelgas generalizadas cada día, pues es un problema, ¿no? Entonces se prohíbe, bueno, más bien negocian, y la negociación logra que en junio o julio del 89 eh, haya un gobierno que incluye ministros fuera del Partido Comunista, que no son miembros del Partido Comunista, y para 89 eh, se elige, se elige por primera vez a un primer ministro polaco que no es miembro del Partido Comunista, y en 90, en enero, Lech Walesa gana las elecciones como presidente de Polonia, y básicamente eso acaba con el régimen comunista en Polonia, ¿no? Sí hay algunas balas, pero digamos menos de las que uno hubiera pensado, ¿no? No sé por qué está doble, pero bueno, vamos a la que se importa. Checoslovaquia, que ha sido nuestro ejemplo en varias ocasiones, ¿no? Ya hablamos de ellos en la Primavera de Praga, ¿no? Hablamos incluso para el aspecto deportivo, ¿no? Como estaba, teníamos ahí una heroína, ¿no? Deportista que hace un montón de cosas. Bueno, la revolución de terciopelo. Los checos ya habían, acuérdense ustedes, ¿no? Habían experimentado un intento de reformas en el año 68, y que eso había derivado en la Primavera de Praga, que era básicamente, que fue primero, como la primavera, ¿no? Un movimiento esperanzador para hacer cambios en el régimen comunista, ¿no? Se hablaba de un comunismo con rostro humano, y luego eh, esos aires de cambio fueron reprimidos por la Unión Soviética, ¿no? Enviaron tanques, ¿no? Y tropas de otros países del bloque oriental para sofocar esto, que no era una rebelión, en realidad era una transformación desde dentro. O sea, funcionarios del gobierno comunista checo, bueno, checoslovaco, habían hecho los cambios, y luego les cayó el ejército soviético, ¿no? Y prohibió cualquier tipo de cambio. De hecho, eso se llama la doctrina Brezhnev, ¿no? Que los países del bloque comunista, especialmente los de Europa Oriental, tienen una soberanía limitada, porque si algo pone en riesgo a un gobierno comunista, la Unión Soviética puede intervenir militarmente como se le dé la gana. Entonces los checos ya saben de esto, se impresionan por lo que está pasando en Polonia, se impresionan porque ven las imágenes del 9 de noviembre del 89 y ven como los alemanes se reúnen alrededor del muro, lo derriban, y entonces pues acaban con la prohibición, ¿no? El gobierno alemán comunista caerá en Europa, en Alemania Oriental, a principios del 90. Ahí todavía tienen algún nivel de control, pero de hecho, para ver esto, hay una película muy buena. Yo creo que les voy a poner. Yo creo que esa va a ser su actividad de la semana. ¿La han visto? Atómica. No, no le ¿No la han bueno, visto? yo no le Bueno, si a alguien le gusta Scarlett Johansson, la tiene que ver, porque es con ella. Y básicamente es una película de el momento en el que se está desmoronando, bueno, el bloque socialista, y de la semana de la caída del muro de Berlín. Como Berlín es una ciudad de espías, y de repente como todo el mundo se empieza a quedar sin chamba, porque pues espiando para quién, ¿no? Yo creo que esa va a ser su actividad. La voy a buscar en qué plataforma estaba, a ver dónde la pueden ver. Y si sí está fácil de conseguir, de una vez se las pongo ahorita como actividad. Está buena. No tiene mucho que estrenó, unos 2 o 3 años, así que chance y si lo encuentro fácil. Bueno, sigo. Bueno, entonces los checoslovacos ven como el muro cae muy fácilmente, ¿no? Y entonces dicen, a ver, nosotros hicimos un montón propusimos reformas allá en el 68, ¿no? Ya estamos en el 89, o sea, hace 21 años. Y 21 años después nos dicen que siempre sí se podía. Esto genera un ánimo popular muy interesante, ¿no? Hay manifestaciones en las principales ciudades checoslovacas, Praga, Bratislava, entre otros, Graz, por ejemplo. Y en estas manifestaciones, ¿no? Son cada vez más numerosas. El gobierno comunista no sabe qué hacer, ¿no? Y no sabe qué hacer porque la solución obvia, por supuesto, es por 20 pesos en YouTube pueden ver Atomic. Y supongo está en su servidor de confianza favorito para descargar películas.
Bueno, los chicos están un poco como extrañados, ¿no? Y el gobierno comunista cuando comienzan las manifestaciones, pues está un poco como... O sea, la idea, o sea, la solución normal era pues echarles al ejército, ¿no? El gobierno comunista hace lo que harían en cualquier otro momento, ¿no? Como en la época de Brezhnev, echar una llamada, una telefonada a un telefonema, diríamos en esa época, a Moscú, y las instrucciones, no pidiendo apoyo, ¿no? Mándenme, como en el 68, mándenme tropas, soldados, échenme a todo lo que sea necesario, y la respuesta de Moscú es, no hagan nada, no es el momento, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero esto impresiona al gobierno checoslovaco, ¿no? Mientras están como en el caos de no saber qué hacer, hay un líder histórico aquí, ¿no? Václav Havel. Havel es un dramaturgo, es un señor que se dedica a escribir obras de teatro, ¿no? Es un intelectual. De hecho, él participa en las protestas de la primavera de Praga, ¿no? Él tiene su grupo de teatro y él saca a sus estudiantes de teatro en los 60s a la calle cuando llega el ejército rojo, ¿no? Y lo detienen por estar ahí, ¿no? Alterando el orden público. Lo encarcelan unos meses y sale. Al final del día, como es un miembro del partido, ¿no? Como mucha gente lo era, eh, lo dejan salir, ¿no? No tiene ningún historial negativo y... Entonces, lo que tiene Havel es que él administra un lugar que se llama el Foro Cívico. El Foro Cívico es un teatro que es parte del edificio del Partido Comunista Checoslovaco en Praga. Y desde ahí empieza a darle voz a estos manifestantes. A ver, quiero que entiendan una cosa. Los regímenes comunistas se caracterizan por el control del Estado, ¿no? Sobre las instituciones. Y una institución que es fundamental controlar es los medios de comunicación. Entonces, en un régimen comunista solo se transmiten las noticias lo que el partido decide que se transmiten las noticias. Pues claro que las protestas no salen ni de cerca en las noticias, ¿no? Hay grandes protestas en Praga, en Bratislava, en Graz y en otras ciudades, y no hay una sola nota en la prensa, ni en la escrita, ni en la radio, ni en la televisión. Havel se da cuenta de eso y dice pues que eso no es así, ¿no? Él está ahí, está viendo las cosas en su ciudad, la capital, y entonces utiliza su espacio del foro cívico para ahí darle voz a los manifestantes, ¿no? Además, le está dando voz en el edificio del Partido Comunista, ¿no? Los jerarcas del partido siguen sin saber qué hacer, ¿no? El ejército sale a la radio a decir que ellos están ahí dispuestos a defender al régimen comunista hasta morir, pero que no se van a atrever a disparar una sola bala contra la población civil. Y entonces es como de, pues, pero nos van a defender de qué, ¿no? Bueno, además, no hay ninguna amenaza externa, ¿no? O sea, claro, acuérdense, la amenaza externa era la justificación para atacar estos movimientos. Pero aquí no hay ninguna amenaza externa, porque lo único que está pasando es, están protestando porque piden las mismas condiciones de vida que están ganando los alemanes. Havel junto con otros, ¿no? Comienzan a organizar una huelga general el 27 de noviembre, o sea, fíjense, ya van como casi 3 semanas, pasadas 2 semanas de la caída del muro de Berlín, y la huelga general tiene éxito. Entonces se van a paro los trenes, las principales industrias checoslovacas, las estaciones de radio y televisión cierran. Entonces el gobierno checo sigue sin saber qué hacer, ¿no? Pues, siguiente llamada a Moscú y la instrucción es negocien. Y la negociación les toma básicamente un mes, ¿no? Y la negociación concluye con que el 28 de diciembre Alexander Dubček se convierte en presidente de la Asamblea Federal. A ver, es importante Dubček porque Dubček fue el dirigente comunista que en el 68 buscó hacer los cambios. ¿Se acuerdan que les dije, no? En el 68 hubo uno que trató de... Bueno, es este hombre. Dubček es el que presenta este plan del comunismo con rostro humano, al cual detienen, encarcelan, ¿no? Casi borran de la faz de la tierra, digo, sobrevive de puro milagro, y llega vivo hasta este momento, ¿no? Y entonces él encabeza la nueva Asamblea Federal, y nuestro amigo Havel, ¿no? Que ha organizado las protestas en Praga, y que se vuelve la cara del movimiento, es nombrado presidente de la República. Esta se llama la Revolución de Terciopelo porque es probablemente el cambio más terso que hubo entre los regímenes en Europa del Este. Hubo menos muertos y menos balazos y menos agresiones, ¿no?
Sobre todo porque el ejército checo dudó de usar la fuerza, ¿no? Y ante la duda, pues ¿no? Los cambios sucedieron. Ahora, si te dan cuenta, los cambios parece que pasaron muy fáciles, ¿no? O sea, nadie se metió con los revolucionarios, bueno, nadie se metió con los, eh, los que encabezaron las protestas ni en Alemania, ni en Polonia, ni en República Checa, ¿no? O sea, pudieron, digo, estamos hablando este es el momento de gloria de la KGB, ¿no? La agencia de inteligencia rusa. Que además la agencia de inteligencia rusa no solo se dedicaba a recabar información, sino tenía operaciones en el exterior, ¿no? O sea, podía ejecutar líderes mundiales y estas cosas las sabe hacer. O sea, de hecho, lo que vemos, por ejemplo, en los cómics, ¿no? Estas figuras como Black Widow, ahora que estrenen, no vayan a ver, o el propio Soldado del Invierno, bueno, eso está inspirado en las cosas que sí hacía la inteligencia soviética o la CIA, por igual, asesinato de líderes mundiales, sabotaje de grandes instalaciones, eso sí hacía la KGB y la CIA. Fíjense, esa KGB que es toda poderosa, que tiene información de todo el mundo, no es capaz de frenarlos. Y la pregunta es, ¿no puede o no quiere hacerlo? Eh, Eso nos lleva al centro del poder del bloque comunista, ¿no? A la Unión Soviética. ¿Por qué se cae el muro de Berlín? ¿Por qué Solidaridad puede triunfar en unas elecciones? ¿Por qué los manifestantes checoslovacos logran hacer lo que no lograron en el 68? Y todo apunta a ver qué está pasando en Moscú. Bueno, ya les había dicho, ¿no? Que Brezhnev es un personajazo del que ya hablé mucho y espero no tener que hablar de ese señor porque es un poco desagradable. A su muerte, dos personas lo suceden y no porque lo haya planeado así Brezhnev, que además planeaba mucho, y nadie lo planeó, yo creo, ¿no? A la muerte de Brezhnev, asume el poder en la Unión Soviética, Yuri Andropov, que fue históricamente el líder de la KGB durante todo el gobierno al menos de Khrushchev, de, de Brezhnev, ¿no? O sea, desde el 64 que llega Brezhnev al poder hasta el 82, este señor, Yuri Andropov, fue el jefe de la KGB. Este señor podemos decir que fue el jefe máximo de Putin cuando Putin era agente de la KGB. Acuérdense que Putin fue agente de la KGB en los 70s en Alemania Oriental justo. Y luego regresa a ocupar responsabilidades en los 80 dentro de la misma KGB. Andropov es un hombre viejo, pero es un hombre que se da, ya al menos entiende que hay que hacer una serie de cambios, ¿no? Quizá no cambios políticos, ¿eh? No crean que Andropov es un reformista, como los checos, no. Andropov más bien se da cuenta que la estabilidad económica de la Unión Soviética peligra, ¿no? Yo les dije, ¿no? Hay un estilo muy propio de la Unión Soviética de mantener todo oculto, pero además ocultárselo incluso entre la propia cúpula del poder, ¿no? Cuando Andropov asume el liderazgo del liderazgo soviético y comienza a recabar la información que necesita, se da cuenta que aquí hay una crisis económica enorme, ¿no? De la cual apenas si es algo de lo que se hable entre los pasillos del Kremlin. El Kremlin es la sede del gobierno ruso, bueno, soviético entonces. Entonces, busca implementar una serie de reformas, sobre todo que tienen que ver con fortalecer la producción de bienes industriales. ¿Se acuerdan que les dije, no? En la era Brezhnev, la producción de bienes industriales cae por producir cada vez más bienes de consumo. Eso da la falsa sensación de prosperidad porque cada vez hay más licuadoras y automóviles y televisiones, pero cada vez hay menos maquinaria para producir esas mismas lavadoras, automóviles, refrigeradores, lo que ustedes quieran. Eso sí, parece que no, pero eso es una crisis que para Andropov es notorio, ¿no? La única desventaja es que Andropov es un hombre muy viejo, ¿no? Tiene unos casi 80 años cuando llega al poder y solo vive 15 meses. De hecho, los últimos 6 meses de su gobierno básicamente está ausente, ¿no? Es un hombre que muy viejo, muy cansado, se ha desgastado por completo dirigiendo la KGB. Muere Andropov en el 83 y lo sustituye Chernenko, que es un burócrata. Es decir, los otros tienen algún nivel de liderazgo, ¿no? Yo les decía, bueno, Stalin no les tengo que decir mucho, ¿no? Ya hablamos. Khrushchev había sido el presidente del Partido Comunista en Ucrania.
y era la figura de liderazgo. Brezhnev había sido dirigente del Partido Comunista Soviético en Rusia y había sido administrador de las zonas de guerra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, Andropov al menos había sido jefe de la KGB, ¿no? Que eso le da algún nivel de prestigio, y el propio Chernenko había sido un funcionario del partido, siempre a la sombra de los demás, ¿no? Pero con una mano dura, ¿no? Ambos dos se caracterizan por su mano dura. Igual le pasa un poco como con Andropov, ¿no? Nota el asunto de la crisis económica, se le ocurren un par de soluciones, pero llega la muerte y se lo lleva, ¿no? Esto es muy crítico porque entonces, es decir, ¿quién tiene que tomar las riendas, no? A ver, hay una línea de sucesión más o menos, digo, si no como en las monarquías, sí al menos más o menos definida, y Mikhail Gorbachev, que había sido otro funcionario del partido, ¿no? Quizá el menos visible, ¿no? Gorbachev es muy joven, comparativamente, ¿no? Andropov y Chernenko nacieron en la década de los 10, en 1911 y 1913 cada uno. Y Gorbachev es de la década de los 30, o sea, es 20 años más joven que ellos. Bueno, eso es juventud, ¿no? Comparada con los liderazgos. Y Gorbachev, digamos, toma las riendas, es un miembro del Partido Comunista, es un comunista, si no convencido a ultranza, al menos Gorbachev sí es un consciente de su trabajo, ¿no? Hay una cosa que a Gorbachev lo hace, digamos, repensar qué van a hacer. Y eso es el desastre de Chernobyl. ¿Alguien sabe qué pasa en Chernobyl? ¿Nadie nada? Fue el accidente nuclear, ¿no? Justo. El gran problema es el accidente nuclear. Ahora, fíjense, el asunto está medio terrible porque en el accidente nos enteramos del desastre nuclear, no porque los rusos le hayan avisado a alguien, sino porque un grupo de trabajadores suecos y finlandeses comienzan a caer enfermos como si hubieran estado expuestos a radiación. Lo más raro es que unos eran trabajadores de la construcción, que hacían casas, y los otros eran leñadores en el bosque, en una zona donde no había ni